responsable de beneficio de USA. Estoy aquí con mi compañero Oscar Vivanco, responsable comercial del Centro. Y estamos aquí porque contactaron con nosotros desde COES y Román Andrés, pidiéndonos un poco nuestra colaboración en este proyecto que desde el primer momento nos gustó muchísimo, nos pareció una iniciativa muy buena. Y además yo desde el punto de vista ya no de técnico, sino de persona, veo tantas y tantas intervenciones en fachadas que les falta esa pequeña cosa que es el aislamiento, que realmente no supone un gran gasto y que además de no suponer un gran gasto proporciona muchísimo confort a las personas que viven, pues nos parecía que como has comentado, súper importante para cerrar ese círculo, ¿no? Por eso estamos aquí. Entonces, yo he preparado una presentación que quiero explicar un poco desde el punto de vista técnico, la voy a hacer muy dinámica y vamos a ir intercalando un poco los dos sistemas que se han hecho de intervención, tanto en esta fachada de la Casa de los Colores, que es un tipo de aislamiento que se llama fachada ventilada, como la que se va a ejecutar por Ricardo Caolo, que es un sistema SATE, ¿no? Nosotros, como fabricantes de aislamiento, fabricamos los dos tipos de aislamiento, entre otros muchos, y estamos encantados de haber participado en este proyecto. Ahora mismo pues, hemos pasado antes de la presentación y ya se están montando las planchas de aislamiento. Es una intervención que no es muy cara ni no es tampoco muy difícil de realizar. Y bueno, pues aúna el arte y el lavado de cara del edificio con conseguir pues, importantes ahorros energéticos y dar confort a los usuarios, ¿no? Entonces, os quiero presentar primero un poco nuestra empresa. Y bueno, fabricamos aislantes, dos tipos de aislantes. Aislantes lanas minerales y poliestireno extruido. En ambos casos, de la mano de la fabricación del aislante va el ahorro de energía y conseguir confort térmico y acústico en los edificios, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros leitmotiv en el día a día, y es que estamos aportando, dentro de que fabricamos y que es una empresa y que tiene que vender, etcétera, etcétera, pero estamos aportando un granito de arena importante a la sostenibilidad del medio ambiente. Nosotros tenemos 13 lugares de producción, fábricas de lana mineral y de poliestireno extruido. Aquí en España tenemos en Tarragona una fábrica de lana mineral y otra de poliestireno extruida, y tenemos las oficinas centrales de toda la compañía, están en Madrid, en el Paseo de Recoletos. Y luego, bueno, pues ya veis que nos extendemos por toda Europa hasta incluso Rusia. Dentro de que nos preocupa impulsar y poner en valor todos estos aspectos que os comentaba, pues participamos en numerosas asociaciones de todo tipo. El Green Building Council, que forma certificadores energéticos tipo verde o va de la mano de los certificadores LEED, con ACELMA, con ATECIR, o sea, estamos en muchísimas asociaciones para promover precisamente la concienciación de la necesidad del aislamiento para el ahorro y, por supuesto, para el confort. Todos los productos que fabricamos, por supuesto, están certificados, tienen sellos de garantía de calidad, están probados no solo por nosotros, sino por empresas externas que certifican los datos y los parámetros técnicos que damos, y estamos reconocidos con parámetros medioambientales muy importantes, como es la garantía de cualidad ambiental, que es una ecoetiqueta que es necesaria para todos aquellos proyectos que se quieran certificar como proyectos medioambientalmente sostenibles, ¿no? Y son las certificaciones LEED, BREEAM, Verde, etc. Este tipo de sellos son estos que veis aquí ahora, a día de hoy, aquí en España, y la verdad es que están proliferando cada vez más. Las grandes compañías, como una carta de presentación más, están implementando este tipo de certificaciones en los edificios que van construyendo, porque se dan cuenta que es imprescindible la venta no solamente de una buena construcción, que sea bonito, que sea bueno, que sea confortable, sino que además sean edificios medioambientalmente sostenibles también. Entonces, bueno, pues para ello tenemos una serie de documentación, que son las DAPs, porque mucha gente lo que nos dice es, bueno, sí, estamos aislando, pero ¿y lo que estáis consumiendo para fabricar el aislamiento?
Bueno, pues nosotros hacemos declaraciones ambientales y sanitarias del producto, donde registramos todos los parámetros medioambientales que afectan a nuestros productos, el consumo que tenemos en su producción, el consumo en su transporte, el consumo en su instalación, y vemos que el aporte de ahorro que supone aislar es 500 veces superior al consumo y al aporte que supone la fabricación de los productos, con lo cual queda más que compensado medioambientalmente. Pues nuestro principal objetivo, por supuesto, el confort térmico y el acústico, sin desmerecer a otras cosas como son el medio ambiente y la salud. Somos la primera empresa que habla de certificación de emisiones en el aire interior de nuestros productos, que es esta etiqueta que estáis viendo aquí, A+, que es parecida a la de los electrodomésticos, y es una etiqueta que en países como Francia es obligatorio que todos los productos la saquen en el mercado, y es cómo son de contaminantes los vapores que emiten todas las sustancias, lo que nos rodea, las sillas, los barnices, etc. Y somos el primer fabricante que ha implementado esta etiqueta en nuestro producto, consiguiendo la máxima categoría, que es A+, en cuanto a emisiones perjudiciales al aire interior. Ahora os cuento un poco rápidamente los conceptos de térmica, y para que veáis básicamente que no es tan difícil lo del aislamiento. Hay un parámetro que se llama conductividad térmica, que lo representa la letra lambda, que lo que nos dice es un parámetro que es intrínseco al material aislante, ¿vale? Y es, como podéis ver aquí, la cantidad de calor en vatios por hora que pasa por una capa de 1 metro de espesor en una superficie de 1 metro cuadrado con una diferencia de 1 grado. Ese valor es intrínseco a todos los materiales, nosotros es nuestro caballo de batalla, porque intentamos hacer materiales con cuanto más baja sea esa cantidad de calor que se transfiere a través de ese material, mejor aislante será. Entonces, intentamos por todos los medios bajar este valor, ¿vale? Luego va de la mano del espesor. Cuanto más espesor de un material se ponga, mejor será el aislamiento que proporcione ese producto. Y ese valor es la resistencia térmica, y es directamente la división entre el espesor que se coloca y la conductividad térmica del producto. También es muy fácil, y también es un valor que damos los fabricantes para cada tipo de producto, directamente, no hay que hacer ningún cálculo especial. Y luego sí que es importante, y esto sí que es el que nos afecta a todos los que estamos aquí, que es la transmisión térmica, es decir, cuánto calor pasa a través de toda la solución constructiva que estamos estudiando, incluido pues, el muro soporte, si es una fachada, pues el ladrillo, el mortero, el revestimiento, y se considera la transmisión de calor a través de cada una de las capas del cerramiento, y ese valor es la transmitancia térmica. Esto sí que hay que calcularlo, y bueno, es bastante complicado a nivel de programas que lo hacen, pero a nivel de código técnico hay unos valores mínimos que hay que cumplir, que van de la mano de este valor, ¿vale? Y es fundamental. Entonces, para el aislamiento térmico, realmente, si tenemos en cuenta todos los valores de transmisión térmica que van pasando a través de los diferentes elementos que forman parte de un cerramiento, de las ventanas o de los diferentes tipos de fachada, conseguiremos un valor de transmisión térmica total en ese edificio, ¿vale? Entonces, realmente los parámetros térmicos son 3. No es nada, no tiene mucha más ciencia más allá de estos conceptos básicos. Luego ya a partir de ahí pues, podemos hacer muchas cosas, y se puede ver qué tipo de aislamiento es mejor para un tipo de cerramiento u otro, se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente es esto a nivel de conceptos básicos, ¿vale? En cuanto a la acústica, es importante tener en cuenta que en una pared la ley de masas sigue una curva como esta, es decir, que para conseguir en el eje de las X tenéis la masa superficial, en el eje de las Y, en el vertical tenéis el nivel de aislamiento, como de aislamiento acústico. Si se dobla la masa, si pasamos de 300 a 600 kilos de masa, veis que no es proporcional a doblar el aislamiento acústico. ¿Esto qué quiere decir? Que para aislar
2 decibelios más o 3 decibelios más, tenemos realmente que tendríamos que hacer incrementar mucho la masa del cerramiento. ¿Qué ocurre? Que los materiales aislantes, como los que hemos instalado en la fachada ventilada de la Casa de Colores, por ejemplo, no se rigen por la ley de masa, sino por la ley masa-muelle-masa. Y lleva otros parámetros de la mano que no son el de propiamente la masa del elemento aislante. En este caso son 2 parámetros que son la rigidez dinámica, que es la elasticidad que tiene el muelle, que por así llamarlo de alguna manera, al aislante, y la resistividad al paso del aire, o sea, cómo se transmiten las ondas sonoras a través de ese producto, ¿vale? Entonces son 2 parámetros que son totalmente independientes de la masa del producto. Esto es importante porque estos son los valores, los parámetros acústicos, y muchas veces existe la confusión de que para aislar bien acústicamente lo que hay que hacer es incrementar mucho la masa, y no es cierto. O sea, la densidad de un producto aislante no aporta un mayor aislamiento. Son otros parámetros, son la resistibilidad específica al paso del aire y la rigidez dinámica, lo que nos dice cómo de aislante es un aislante, cuánto aísla, ¿no? Por otro lado, eso viene de la mano de una confusión que hay también bastante frecuentemente, que es la absorción acústica, pero es un parámetro que se utiliza cuando se necesitan elementos de absorción acústica para absorber la reverberación en un local de ensayo, en un restaurante, que es diferente al aislamiento del ruido que se produce, ruido aéreo de que viene de la calle o entre vecinos o de un piso a otro, por ejemplo. Y luego, bueno, muy importante también, todos los materiales tienen que estar clasificados según las euroclases en su comportamiento frente al fuego, ¿vale? Existen productos que son mejores y productos que son peores, pero todos tienen que tener una clasificación que tiene que estar ordenada de esta manera. Tiene primero una letra, que es la contribución energética de ese producto al fuego. Después tiene otra letra que es una S1, S2 o S3, que es la opacidad del humo que se produce una vez que se haya producido el fuego. Y después una letra D, D0, D1 o D2, que nos indica cuántas gotas de fuego, cómo se quema ese material. En el caso de las lanas minerales, tenemos que decir que son incombustibles. Están clasificadas todas ellas como A1 o A2. ¿Vale? Entonces, una vez visto esto, que quería que tuvierais una idea así muy general de los parámetros, es comentar ya los 2 tipos de productos que se han instalado. En la fachada ventilada de aquí, de la Casa de los Colores, se ha instalado una lana mineral que tiene un proceso productivo que se ve en este esquema. Se juntan en silos la materia prima, se amalgaman, se hacen los diferentes paneles, se conforman según un espesor o según lo que se vaya a fabricar, y al final de la línea pues se termina de curar y los empalamos, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno ese producto? Pues que aparte de ser muy buen aislante térmico, es muy buen aislante acústico, reacciona fenomenal frente al fuego porque es incombustible, no se moja, o sea, se moja pero no absorbe el agua, no se la queda, con lo cual cuando se seca vuelve a recuperar sus características, y se coloca muy fácilmente porque tiene una densidad baja y la colocación es muy fácil. Y luego aparte, pues la lana mineral es biosoluble, tiene el sello UC de biosolubilidad, que quiere decir que es segura para la salud de las personas. Las fibras que se despiden cuando se cortan o el polvo que se genera está certificado con este sello, que por ejemplo pues no tienen otras sustancias de nuestro día a día, como puede ser el café, no lo han conseguido, o la sacarina, este sello de no ser tóxico, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la lana mineral. Estas son las ventajas comparativas, los que os comentaba. Tienen muy buenas características aislantes térmicas y acústica y se colocan muy fácilmente, y hay una gama de productos pues muy amplia. En esta fachada ventilada básicamente sería lo que estáis viendo aquí. Hay un muro soporte y luego se coloca el aislamiento y una estructura sobre la que se ponen unos paneles, que son los paneles de colores que veis en esta fachada. En este os puede indicar mejor
ese domingo cómo se ejecuta, ¿no? Luego Nora lo puede explicar un poco más. Entonces, bueno, pues es trabajar sobre el nudo soporte, colocar el aislamiento, colocar la perfilería y sobre la perfilería las placas de acabado de fachada. Hay miles de placas de acabado. En esta obra se ha determinado porque el arquitecto, la propiedad, etcétera, no han decidido ese acabado, pero hay muchísimos tipos de acabado. Hay plásticos, hay piedras naturales, hay piedras artificiales, hay muchísimas cosas. O sea, se puede hacer con las fachadas prácticamente lo que la imaginación nos deje. Y bueno, estos son los productos que tenemos nosotros, porque es una gama es una gama muy amplia, ahora mismo de las más amplias que hay en el mercado. Y la colocación pues sería un poco, luego lo veréis, lo que estáis viendo aquí. Se colocan los paneles, se fijan sobre el paramento con unas fijaciones mecánicas, que son estas rosetas que veis aquí, y ya está, un poco más. O sea, que no es una intervención complicada. Y a nivel de usuario por el interior, pues no tiene ningún tipo de molestia. Bueno, casi ningún tipo de molestia para el usuario. Y luego el poliestireno extruido pues es una estructura de célula cerrada que funciona por extrusión de la materia prima, que es el poliestireno, y básicamente igual, es una línea, lo que pasa es que hay una extrusionadora, se espuma el producto y se configura según las placas que se vayan a necesitar y según el tipo de acabado que se le quiera dar. Y al final, pues bueno, ya se le da el mecanizado de finalización y se embala. Como ventajas del poliestireno extruido, pues además de una excelente conductividad térmica, es que tiene una gran resistencia mecánica, aguanta muy bien los golpes, con lo cual en un sistema SATE vale con ponerle una malla y un recubrimiento de un mortero, que puede igual pues, ser en colores o como sea. No absorbe el agua ni por difusión ni por inmersión, no se deforma, se puede trabajar en temperaturas desde menos 50 a 75 grados y es muy manipulable. Pesa muy poco y se puede transportar y colocar muy fácilmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas son las tres características: térmica, agua y resistencia a compresión que tiene el poliestireno extruido. Por nuestra parte, pues bueno, tenemos una gama de producto muy amplia dependiendo de dónde se vaya a instalar y de cómo se vaya a instalar, tiene un tipo de acabado u otro, pero vamos, en cuestión del sistema SATE, sería una intervención parecida a la de la fachada ventilada. Lo que pasa es que en la fachada ventilada se fija el aislamiento sobre el paramento y después se pone una perfilería sobre la que van unas placas de acabado, y aquí lo que se hace es directamente sobre la plancha del aislamiento, sobre el extruido, se coloca una malla de refuerzo, se le da un mortero y se hace el acabado directamente. También es una intervención muy rápida, muy limpia, poco molesta para los usuarios y que además elimina, igual que en el caso de la fachada ventilada, todos los puentes térmicos y todo, con lo cual estamos haciendo una intervención en el edificio que realmente, aparte de que estéticamente lo podemos dar la vuelta que queramos a nivel estético, conseguimos un aislamiento y un confort importante sin una gran molestia, ¿no? por el interior. Este sería el producto, ahora lo veréis porque lo están montando en concreto esta tarde, es así. Y bueno, nada, en nuestra web encontraréis un montón de información nuestra sobre térmica, sobre acústica, catálogos de rehabilitación, lo que necesitéis, y a través del link pues, podéis contactar con nosotros, con el departamento técnico, hacernos consultas o lo que necesitéis. Estamos para ayudaros por nuestra parte. Si tenéis alguna pregunta, si alguien quiere saber algo, pues aprovechad, y si no, pues a través de la web. José Domingo, que muchos me conocéis, José Domingo Ríos, represento a Ripalia, empresa constructora. Un poco explicar por qué estamos nosotros aquí. Nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en este barrio, haciendo lo que los vecinos acertadamente de este barrio han bautizado como una casa de los colores. Y por nuestra relación con la asociación vecinal del barrio del Oeste, pues nos explicaron un poco el proyecto que tenían de Ricardo Cabolo y que querían aprovechar para hacer una rehabilitación energética del edificio también. Contactar con nosotros para que nosotros sirviéramos de intermediario con la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, con ESCON, y así lo hicimos. ESCON se prestó a colaborar con estas actuaciones y bueno, dijo que los más adecuados para que las hiciéramos y tomáramos aquí
el mando del asunto éramos nosotros por nuestra relación con el barrio, porque trabajamos aquí y por nuestra experiencia en la ejecución de fachadas ventiladas y de sistemas SAT. Nosotros lo que vamos a explicar, está aquí Raúl, que es el director de ejecución de estas obras y tiene mucha experiencia en las fachadas ventiladas y también en el tema SATE, y luego vamos a bajar y ir a ver un poco, y ahí pues los podéis preguntar dudas que tengáis sobre que se va mejor allí, sobre cómo se ejecuta esto. Pero yo antes os voy a dar un poco, que ya es un poco una cuestión de opinión mía, porque yo creo que este tema de la rehabilitación energética, aquí en Salamanca, en otras ciudades, pero bueno, todos somos de aquí y trabajamos aquí, tiene unas posibilidades enormes y un campo grandísimo, mismamente en este barrio del oeste, como en muchos otros barrios que nos pueden venir a la cabeza de Salamanca. Hay un parque de viviendas antiguos en el cual el aislamiento energético que tienen es totalmente desfasado y que lo necesitan, y si os paráis a pensar, y mucho lo habéis hecho, y si habéis visitado otras ciudades, aquí realmente no se está haciendo nada de esto, prácticamente. Están haciéndose bastantes intervenciones interiores, de que cada vecino por su cuenta se luce, se lo come, hace una intervención interior, pero este tipo de intervenciones que son aislamientos por el exterior, pues no se están haciendo. Los aislamientos por el exterior tienen muchísimas ventajas. Lo primero, que no afectan a los vecinos por interior, las molestias son mínimas, no quitan espacio, resuelven todos los puentes térmicos, con lo cual realmente estás solucionando todos los problemas de aislamiento que tiene una vivienda. No solo estás actuando sobre determinados paños, sino que estás actuando conjuntamente. Y el coste económico que puede tener para un vecino pues puede ser muy variable. No es lo mismo hacer una fachada ventilada como esa que hacer un SATE como es la otra que vamos a ver. Pero partimos de lo básico, que es un coste que realmente no es muy alto. Además, ahora estas actuaciones y esta charla que tenemos hoy aquí se va a complementar, si no me equivoco, con otras en las que participará el Ayuntamiento de Salamanca, el cual presentará las ayudas que hay para este tipo de intervenciones que están sacando y que son bastante grandes, con lo cual esas ayudas unidas al ahorro energético que realmente se produce, prácticamente hacen que estas intervenciones se paguen solas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que aquí ya es un poco por reflexionar, y aquí hay mucha gente de este mundo nuestro, pues algo estamos haciendo mal, porque esto en Salamanca ya tendría que estar funcionando desde hace tiempo, porque no funciona. Entonces, quizá esta jornada sirva para que nos concienciemos, lo digo por mí mismo, de lo sencillo que es hacer una intervención como la que estamos haciendo ahí de SATE, porque hemos tenido que hacerlo un poco por una premura de tiempo muy grande, porque ha sido todo montado un poco rápido, encima en verano, viene Ricardo ahora con una fecha determinada, la cual tienes que acabar sí o sí, porque él tiene que pintar sobre la fachada ya rehabilitada, digamos, sobre un soporte ya definitivo, y yo mismo me estoy dando cuenta de que estamos rehabilitando un edificio de 4 plantas, de baja más 4, ¿no? 125 metros de fachada, 4 viviendas, y que lo vamos a hacer en una semana, prácticamente. O sea, se puede hacer mejor porque no hemos tenido tiempo de preparar lo suficiente, pero prácticamente sin preparación, y es una cosa, bueno, Raúl luego dirá que no es tan fácil como parece, pero realmente si lo ves, te das cuenta de que es una cosa sencillísima. Que los vecinos en este caso nos estamos molestando porque por la premura no hemos montado una escalera por fuera, un andamio y tal, y tenemos que entrar por las viviendas, pero es que si lo montamos así, pues es que los vecinos ni se enteran. Entonces, yo antes de pasar a hablar del montaje en sí, pues quería simplemente hacer esa observación. Son actuaciones baratas, muy baratas, o sea, pueden ser actuaciones muy baratas, los resultados son enormes. Luego se puede acompañar de actuaciones en ventanas, se puede acompañar de actuaciones en cubiertas, se puede acompañar de actuaciones en calderas, de cambiar sistemas de energía y demás, pero simplemente lo que es la rehabilitación de la fachada, sin nada más accesorio, digamos, es barato, es rápido, la molestia es mínima, no ocupa espacio ninguno, y los resultados son inmediatos. Y esa gente que vive en esta fachada que vamos a ver, la semana que viene, pues la semana que viene no, porque el clima es bueno, pero cuando llegue el frío, pues es que su vida o su casa ha cambiado totalmente, con nada. Vale, pues dicho eso, pues como decimos aquí,
hemos hablado de 2 intervenciones, son 2 intervenciones por el exterior, las 2 tipos de intervenciones que hacemos por el exterior. Aclarar que, claro, esta es una obra nueva, no es lo mismo que una rehabilitación, pero prácticamente lo es. Simplemente la diferencia es que aquí pues el soporte lo creamos nosotros porque es una obra nueva y las otras tendremos que ir a buscar un soporte para la estructura de la fachada ventilada en un edificio que ya existe. Eso nos puede condicionar desde el punto de vista quizá, y bueno, ahí quizá José Ángel, que es el arquitecto de la Casa de los Colores, puede decir algo. Nos podría condicionar un poco en un tema más estético, por el tema de despieces de las piezas que lo vayamos a colocar y demás, porque vamos condicionados por eso, pero desde el punto de vista térmico, como tal, yo creo que hacer una fachada nueva ventilada o hacer una rehabilitación sobre un edificio dentro de una fachada ventilada, los resultados térmicos van a ser exactamente los mismos. Si no me equivoco. Es más un condicionante porque dificulta un poco que a lo mejor no puedes hacer el dibujo que luego tú quieres hacer. El dibujo, quiero decir, el acabado, las piezas, y nada más. Un poco por explicar, aunque luego Raúl en la obra os explique un poco más, cómo se ejecuta es muy sencillito, voy a decir. Los técnicos pues lo sabéis ya y los que no somos los técnicos me vais a entender. El SATE al final, tú tienes una fachada, le das una capa base, digamos, que al final es un cemento para que entendamos, para regularizar y para pegar el aislamiento. El aislamiento son unas placas que se pegan sobre eso y una vez que se pegan también se anclan con una especie de clavos para evitar que luego se muevan o se puedan desplazar. Y sobre ese aislamiento, que ahí viene lo especial de ese aislamiento, no vale cualquiera, tiene que ser un aislamiento especial para SATE, que tiene unas características de rugosidad que luego permite sobre él aplicar un acabado definitivo. Pues sobre ese aislamiento se dan 2 capas, una capa, digamos, de refuerzo y otra capa que es la definitiva. La capa definitiva pues ya permite desde dejar una fachada en blanco para que la pinte un artista como Raúl Cabolo, o dejarlo acabado definitivamente con un bote blanco, con un mortero, del color que se quiera y demás. Y eso es el SATE. La fachada ventilada lo que hace es, sobre el mismo soporte sobre el que aplicamos ese cemento al que pegamos el aislamiento, pues lo primero que hacemos es poner unos anclajes, una especie de ménsulas. A partir de ahí se pone el aislamiento, que es diferente cada tipo de fachada tiene un aislamiento específico para ello. Se pone el aislamiento, después se ponen unos perfiles verticales y en esos perfiles verticales ya se cuelga el acabado. El acabado en la fachada ventilada tiene una función de acabado y decorativa, no aísla. Lo que aísla es el sistema del aislamiento más la cámara de aire que se deja, que es la diferencia entre el sistema SATE y el sistema fachada ventilada, por el cual la fachada ventilada también funciona mejor, que es que se deja un hueco mínimo de 3 centímetros, en este caso es de 8, 7, entre el acabado y el aislamiento para que por ahí circule el aire y ese aire, los rayos del sol lo van a precalentar y el propio aire ya va a hacer un aislamiento previo a lo que hace con el aislamiento. Y a partir de ahí, pues el acabado de una fachada ventilada puede ser, esto es un panel composite, un aluminio reforzado, digámoslo así, puede ser cerámico, puede ser paneles de imitación madera, ahí ya la fachada ventilada puede ser piedra, da opciones a muchísimos. Y bueno, básicamente eso es lo que quería decir. Yo creo que ahora lo más interesante es que vayamos allá a la calle Joaquín Costa, si os parece, y sobre eso pues un poco Raúl comente lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo ahora mismo. Y no sé si queréis. Vamos a verlas todos, ¿no? Sí. Hombre, lo que pasa es que esta, vamos primero allí, y porque allí se ve más una ejecución, esta está acabada, pero bueno. Pero siempre claro, es que al final yo lo simplifico mucho, bueno, aún me dirá, claro, lo pone muy fácil. Luego, lo difícil es solucionar donde hay que tener cuidado son encuentros con ventanas, arriba de todo, abajo de todo, demás, y eso lo equipo. No había electricidad, no había de teléfono, de antena o algo. Bueno, más o menos aquí veis la intervención en su totalidad. Tenemos arriba, el último balcón, arriba, en el 4º piso, no se ha hecho nada todavía. En el otro se está empezando a colocar aislamiento ya con el foscado del mortero cola, el cemento cola. Y luego aquí ya se está poniendo la malla con el mortero flexible, que es un mortero con resinas, ¿vale? Esto tira muy rápido, esto lleva una capa de 3 milímetros más o menos, simplemente para homogeneizar la superficie. La parte del pegado, como veis, lleva fijación mecánica de 110 milímetros, o sea que entra 6 centímetros, queda bastante sujeto, ¿vale? Es de 5. De 5 de aislamiento y de 5 en este caso. Puede ser desde 40 milímetros hasta 120. Luego hay más que son, ¿vale? Pero lo normal es eso.
Entonces, bueno, esto no se ha calculado, me parece, ¿no? Por aquí está el arquitecto, no sé si David lo ha calculado o lo habéis hecho un poco. El espesor se ha seguido la recomendación del fabricante. Entonces, esto en teoría, pues si fuera cumpliendo el código técnico, tendrá su espesor, lo que es el cálculo, ¿no? Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, en este caso es un poco peculiar, pues, por lo que decíamos el domingo, muy rápido, se ha hecho todo muy rápido porque la cita viene el lunes, entonces bueno, se ha solucionado todo, que quede bien estéticamente. ¿Se podría haber hecho mejor? Posiblemente sí. ¿Cómo? Tenemos recercado, algunas ventanas sí, en otras no, y el problema es que tenemos justo el carril de la ventana, no tenemos luego, todo lo que nos metamos para allá, le vamos a quitar espacio a la cosa, nos metemos por la ventana. Entonces, claro, soluciones se podría haber hecho, haber quitado todo recercado, haber dado la vuelta de aislamiento, pero claro, unos 4 días es viable, meterlo en el barro, porque no lo tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo bien, aislado por supuesto, quedan algún punto un poco delicado, como es ese, la mocheta de la ventana, que no todos tienen, esta tiene, la otra tiene menos, la de arriba no tiene nada, porque tenemos ahí, bueno, variedad. ¿Vale? Pero si la carpintería está bien colocada, como está bien colocada, está justo en la cámara, existente, pues hombre, ahí ya puente técnico no debería ver, ¿vale? Otro puente técnico que nos queda aquí, como decía Joaquín, no va a llegar. Los balcones. Claro, los balcones, ¿se podría haber hecho algo? Sí, también lo mismo, podría haberlo estudiado paulatinamente y más tiempo, más plazo. Entonces, lo que se pretende aquí, que es una intervención estética y ya, de paso, hacerle mejorar técnicamente la edificación. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta del soporte. ¿Qué tal agarra el cemento cola? Bien. Teníamos casi todo era gresite, menos una zona de aquí o de aquí, ya no recuerdo, que estaba hecho, yo realmente no un problema de humedad, luego tenía un mortero hidrófugo, una cosa, no sé lo que era exactamente. Pero vamos, hicimos la prueba y funciona como ventosa, según lo pones, yo dejando de un día para otro, me intentan que queda bien. Y luego el mortero que vamos a dar la terminación en este caso es hidrófugo también, aunque por el aislamiento no debería entrar nada de agua, aunque estuviera así, pero bueno, ya por el mortero hidrófugo, todo homogenizado, no deberíamos tener ningún problema. Sobre el mortero elástico estamos aplicando ahora con el cemento elástico, cemento cola. Vale. Empezasteis ayer porque el vídeo no. Empezó ayer, a mediodía casi, a las 11:05 de la mañana. Sí, lo que te decía, Cuando se ha podido. una semana, Sí, está hecho. lo mismo que le llevaría esto es pintarla. Guau, si es que lo de las pistolas de las fachadas hay que comentar a la gente que eso Sí. es una chorrada. Luego, también el esquinero, ¿ves cómo va el esquinero? Es la malla de refuerzo para que quede todo completamente homogenizado. Sí, claro, porque si no te está llorando. Con el esquinero para que no haya fisuras de elementos diferentes y tal. Pero eso es que no tiene que ver con el dispositivo, con el control de fisuras. ¿Vale? Y mañana, si todo va como lo previsto por la tarde, que ya empezar ya con la terminación. Vamos, será por aquí abajo. Sí, porque el hombre este que venía, que lleva Lunes. habrá que dejarle una planta acabada, por bueno. No, aquella vez que no te parece, también. Por este soporte no se paga. Si empieza a replantear el dibujo, sí, pero bueno. Pero vamos, para el viernes va a ser feliz. Oye, perdona, ¿cómo rematas arriba? Arriba lleva, mira, si te acercas aquí ves un perfil de comienzo, te das cuenta ahí, pues arriba es lo mismo, lleva un perfil metálico, que es con lo que rematas tanto abajo como arriba. Esta es una opción, porque vamos a llegar solo hasta ahí arriba, si queremos llegar hasta arriba, pues una albardilla como toda la vida se puede colocar, o quisiera. Un elemento para evitar que entre por ahí. No, llegamos justo hasta el último balcón, donde ves el elemento. Entonces arriba, es un poquito más vamos. Que el material se eligió en función también de la demanda del promotor, se le enseñaron 3 modelos, eligió, como veis, el más colorido, y luego el material probablemente sea de los pocos que permitan hacer esta obra, porque hay un montón de materiales para fachada ventilada, pero que admitan el acabado en aluminio, que admite el aluminio pocos. Y luego a mí me interesaba mucho la modulación a gran escala, que como veis, bueno, este material admite hasta 8 metros de largo por 1,50 de ancho. Todo el edificio, en donde se puede, claro, en las esquinas como veis no, está modulado múltiplos de 90 y los huecos se hacen coincidir con esa modulación, porque el panel se fabrica en uno, con los pliegues se quedan 90, son bandejas en 1,25 y 1,50. Entonces todo tiene 90 centímetros, excepto las esquinas, claro. Y poco más, que a mí el material elegí en concreto Larson, no a Lucobon, que es la casa, es el Ferrari del material,
Larson porque se fabrica en España, no por otra cosa. Y lo fabrican en Miranda de Ebro y me trataron muy bien en su momento un técnico de Larson cuando hice el proyecto de los balcones del Paseo de la Estación. Y me gusta mucho el acabado porque es como muy tecnológico. He insistido 40 veces al fabricante que si no perderá color con el tiempo y en principio dice que no, que no. Y nada más, bueno, luego los colores siguen una secuencia, aunque no lo parezca. Conseguí que un fabricante de cortizo tiene el mismo color, el RAL 7022, coincide con un RAL del panel. Entonces, es una combinación de lo que, no sé si conocéis el círculo cromático de Newton, que son los colores espectrales, digamos, añadiéndole dos que son neutros, que son el blanco y el gris, que pega con todo. Entonces, como dice un arquitecto que a mí me gusta mucho, Souto de Moura, que a él le causa un gran trauma poner una ventana. Yo lo he vivido toda la vida igual. El abrir una ventana te cuesta un poco porque a veces te escoña todo. Entonces, el color al poner el mismo color de la carpintería de aluminio con el del panel, si os dais cuenta se disimula un poquito, lo haces más abstracto. Y la modulación es repetitiva. Sí que me dijo el colocador que si podía, porque yo tenía paneles, esos paneles algunos tenían mucha más longitud, los cortó por no, digamos, encarecer los perfiles secundarios, ¿no? Y es por la modulación, como veis es como muy ciclópea. Con la fachada cerámica no se consiguen, hay un material que te permite poner paneles de 3x1, pero esto es más versátil, te vas adaptando un poco y luego en vertical, que también mucha gente dice que ¿por qué en vertical? Pues muy sencillo, porque el sólido capaz es curvo en la parte de la plaza. Si lo se puede poner en horizontal, la adaptación ha sido mucho más compleja. Y nada más. A la chica de Ursa, una cosa que yo creo que sí tenéis que mejorar es la unión entre... Ya hemos estado debatiendo sobre Es que eso se despega... La unión entre paneles. unas cintas para tapar entre paneles que ahora que nos comimos la cabeza de más cómo ponerlas, anchas, dicen que no hace y ahora falta. dice que mejor no ponerlas. No. Bueno, No Nosotros recomendamos. no recomendamos ¿Por qué poner no? En el fijaciones exterior. porque se supone que en la fachada, por el propio funcionamiento de la fachada ventilada, no entra agua, mucho agua. Y además, si entrara la lana, la poca cantidad de agua que puede entrar, la lana se moja, pero no se puede secar. Y una vez que se seca, vuelve a recuperar sus propiedades. No tenemos ningún caso en el que se empape tanto como para que se caiga. no Por debe lo entrar tanto, mucho. entonces, además de que suponemos que no se moja, que lo lógico es que no se moje y además está pensado para eso, porque además hay recirculación de aire permanentemente, con lo cual es como un secador constante. Además, creemos que la cinta para unir los paneles es contraproducente, porque precisamente por esa recirculación de aire o por esa humedad que puede haber en días de lluvia o de viento, la cinta se acaba despegando y puede acabar produciendo ruidos, vibraciones, porque golpea contra la chapa. Depende, claro, si hay muy poco hueco y es una chapa metálica, sí que puede incluso golpear sobre la chapa, ¿no? Y generar algo de ruido. Depende, por supuesto, del tipo de acabado que tenga, de cómo sea, de la cámara de aire que haya, como sea. O sea, si tiene suficiente espacio no va a llegar a producir ruido, pero vamos, que consideramos que puede ser contraproducente, no lo recomendamos. Sí que es verdad que es un problema que nos encontramos en todas las obras y es una inquietud que nos transmiten en todas las obras, y nosotros lo que recomendamos es que se pongan los paneles lo más a tope posible y que las fijaciones se coloquen a una distancia de las esquinas tal que no las levanten. Entonces, solamente con esa recomendación es suficiente. O sea, se supone que no, damos por hecho, y las pruebas que tenemos, que no hay ningún problema con el agua.